El arca de la alianza. El arca de la alianza, ¿dónde está y en qué lugar está? El arca de la alianza. Para saber dónde está el arca de la alianza y saber quién es, primero hay que salir de Egipto para saber de ella. Si no ha salido de Egipto, no le va a poder dar datos, porque usted va a ver documentales, va a ver periodistas, va a ver pastores evangélicos, de todo va a encontrar. No estamos hablando de curas, vamos a hablar de la realidad. Muchos documentan o dicen, antropólogos, arqueólogos, periodistas, investigadores, hasta películas dicen que hay, yo no he visto ni una, que el arca del pacto, el arca de la alianza, está en Etiopía. Otros dicen que está en la escondida en Israel, así en los túneles. Y mucha especulación sobre el arca de la alianza y el arca del pacto. ¿Dónde está? Si cuando yo le digo a usted que para saber dónde está, primero hay que salir de Egipto, porque esto está escrito en Éxodo, cuando Yahvé Dios le dice a Moisés, se lo encuentra por el desierto, usted sabe todo, desde Éxodo capítulo 3 en adelante lo va a encontrar, y toda la historia, ¿no? Que todo lo que sucedió con la vara de Aarón, todas esas cosas, usted lo sabrá. Y Moisés se enfrenta al faraón, libera al pueblo de Egipto. Pues lo mismo, hay un personaje que nos libera a nosotros del mundo del pecado, que se llama Jesucristo. Y es el mismo que sacó al pueblo hebreo de Egipto. Usted me va a decir por qué. Hay Biblia para eso. Solo le voy a leer una parte aquí. Mire, en Éxodo capítulo 16, vamos a leer un poquito nada más. ¿Cómo era la semilla cómo era el maná? Porque de qué iba a vivir el pueblo en el desierto, no había nada, ¿no? Tenían hambre. Y le dijo, ¿no? Los israelitas, dice, dieron a este alimento todo el nombre de maná. Era parecido a la semilla del cilantro, blanco, y tenía un sabor como de torta de harina de trigo amasada con miel. Moisés dijo, Yahvé ha ordenado que le llene un homer de maná, para conservarlo y que puedan ver vuestros descendientes el pan que yo os he alimentado en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Dijo pues Moisés a Aarón, toma un vaso, pon en él un homer de maná, llénalo y deposítalo ante Yahvé, que se conserve para vuestros descendientes. Y Aarón lo depositó ante el testimonio, para que se conservase como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Vamos a ver ese maná, después le daré el versículo de la Biblia. Y usted se puede encontrar en Éxodo capítulo 26. El diseño del arca de la alianza. Madera de acacia, enchapada en oro, con 4 anillas, donde iban a pasar las varas iban a ir revestidas de oro. Dentro del cofre o de las láminas de oro iban a poner la vara de Aarón, la que reverdeció. Esa vara que reverdeció, una vara seca, pero esa vara tenía autoridad, tenía orden, fue la que devoró a las serpientes de los egipcios, fue la que cuando tocó el agua se partió el mar, el Nilo se convirtió en sangre, y misterios, ¿no? Tremendos. Recibe la orden y depositan ahí también las tablas de la ley en el arca. Usted se ha visto documentales de muchos periodistas épicos, como dicen, que han viajado al Sinaí, han viajado a Egipto, han cruzado el Mar Rojo, se han dado una paliza que no tienen ni idea usted. La fatiga de la carne, la fatiga del alma. Y hacen saberle a mucha gente
y van hasta Egipto, van a Etiopía y todo eso. Dicen que el arca de la alianza, el arca del pacto, porque desapareció misteriosamente, sí, está en Etiopía, reguardecida por no sé quién. Y otros dicen que está en túneles metidas en cavernas en Israel, pero yo le voy a decir a usted quién es el arca del pacto, dónde está y quién es. Porque yo le voy a hablar Biblia, yo no le voy a hablar de antropología, de arqueología, ni cosas que se parezcan, porque ya le diré. Y el diseño del arca muy bonito. Incluso hay iglesias evangélicas que pseudo iglesias evangélicas que se han dedicado a hacer réplicas del arca de alianza y del arca del pacto y vendérsela a hermanos bobillos, tontos. Pagan hasta $3,000, muchos, por comprar un latón, una chapa de cobre o de bronce, no sé qué será, y de mal orferero. Mira, esto yo lo he comprado en museos judíos, más, pero esto para qué me puede servir a mí, para nada. Pero la Biblia sí me sirve. Eso para poner velas o cosas así, para ponerle aceite y cosas así, simulacros. Pero eso, usted sabe que en el arca de la alianza llevan los incenciarios, de perfume, de todo. Y estaba el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En la Biblia católica dice el santo santorum, lo que separaba a lo santo de lo santísimo. Pero eso ya hablaremos un día de esto. Porque cuando David le dijo al Señor, prefiero mejor un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos, porque David, por causa de su pecado, estuvo incluso fuera hasta el lugar atrio. Y estas iglesias que predican o dicen que ya se va a reconstruir el tercer templo, esos lo pueden construir, y si la vaca roja ya la tienen, a mí me da igual, si la vaca es verde, peor, igual. Eso para nosotros no, porque la iglesia, la esposa del Cordero, ya no estará. Ya no estará. Además, para que los judíos reconstruyan el templo, tienen que demoler el domo que está ahí, o la mezquita que está ahí por Jerusalén, ¿no? O por Belén, no sé dónde está. Y yo le digo a usted por qué aquí habla los detalles del apóstol Pablo en Hebreos, se lo voy a buscar en Hebreos. En Hebreos habla el apóstol Pablo cómo era esa arca. Esa arca era maravillosa. El apóstol Pablo habla sobre el arca como era. Pero Pablo, y si le escribe a los hebreos, recordemos que los hebreos eran judíos y los hebreos son israelitas. O sea que Pablo no se refirió en ese momento a los hebreos emigrantes, a los que estaban por el mundo, sino directamente al pueblo de Israel. Donde les dice, Pablo sí, y el primer pacto tenía su ceremonial y su santuario terrestre. Fue construido un tabernáculo dice, y en él una primera estancia, en que estaban, dice, el candelabro y la mesa, y los panes de la proposición, los panes que pues solo podían comer los sacerdotes. En cierta ocasión David se lo comió y no murió. Pan consagrado a los sacerdotes, ya hablaremos también de eso. Esta estancia se llamaba el Santo. Después del segundo velo, otra estancia del tabernáculo, que se llamaba el Santo de los Santos. O sea, separaba el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote con sus vestiduras, con el urín, con el tumín, con su diadema en la frente, que sea santidad a Yahvé, y no tenía que tener pecado ni uno, porque si había pecado moría, así como lo oye. Por eso hoy los que predican se suben a los altares, están en adulterio y no mueren. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios no es que los perdona, sino que esta gente van a ser juzgados no en el tribunal de Cristo, sino en el tribunal del Padre por estar juzgando. Porque eso fue lo que pasó con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño y murieron. Y eso se le hizo saber a Moisés a Aarón, y Aarón lo aceptó. Dice que no hubo más réplica, se quedó callado.
Y dice aquí, en el 3, después del segundo velo, otra estancia del tabernáculo que se llamaba el Santo de los Santos. En el 4 dice, en que estaba el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza, cubierto toda ella de oro, y en ella un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido, y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales nada hay que decir en particular. O sea, ahí usted se imagina, bueno, si usted se quiere leer todo eso, el capítulo 26 va a encontrar, o 27 también, qué bonito era eso, esa mano de obra que Dios le ordenó a Moisés cómo tenía que ser. Pero imagínese usted, los hijos de Elí con el arca de la alianza la tenían como amuleto. Cierta ocasión ganaron una batalla. Josué la ganó porque Josué la ganó cuando la llevaba. Ya hablaremos de eso. Pero los hijos de Elí en cierta ocasión pierden la batalla. Pero el arca de la alianza le causa estragos a los filisteos por 7 meses, causándole cánceres. Morían personas a diestra y a siniestra hasta que la devolvieron. Ya hablaremos también de eso, que el arca del pacto no es un amuleto. No como dicen los científicos que era energía estática. Si es energía estática, entonces el primer inventor de la energía o de la energía renovable o híbrida fue Moisés entonces. Esta gente, tremendos. Y también había otro caso de un sacerdote de Asa o de Usa, que se iba, cuando devolvieron el arca, recuerda, la llevaba unos bueyes y parecía que se veía y que iba a caer al suelo el arca. Y este hombre extendió la mano para que no se cayese y murió. Eso quiere decir que Dios no necesita ayuda de nadie. Ahora yo le voy a hablar aquí lo que habla Jeremías. Jeremías capítulo 3 versículo 16, que lo tengo en memoria, esto yo, gracias a Dios. Dice así, en el 15 en adelante se lo puedo leer, o en el 14 en adelante se lo voy a leer, dice así. Jeremías capítulo 3, óigase, no se le olvide a usted. Volved, hijos rebeldes, aquí son oráculos o profetas o palabra de Yahvé, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de una ciudad y 2 de una familia, y os introduciré de nuevo en Sión. Yo daré pastores según mi corazón. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán sabiamente. Y sucederá que cuando os multiplicare y fructificaréis sobre la tierra en aquellos días, palabra de Yahvé, palabra de Dios, no es cualquier palabra, no dirán ya, el arca de la alianza de Yahvé. Yo solo lo estoy leyendo aquí con acento, como tal está escrito. No dirán ya, el arca de la alianza de Yahvé. No se acordarán ya de ella, se les irá de la memoria, ni la echarán de menos, ni harán otra. Cuando dicen ni harán otra, o sea que no, dice que ya no le echarán de menos, ni habrá réplica, ni harán otra. Aunque sea original, pero no habrá otra. Se lo dejo claro, como está escrito aquí, porque Jeremías fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor. Él, Daniel, Isaías, todos estos profetas fueron llevados en cautiverio. Y imagínese usted el arca de la alianza si hubiese estado en manos de Nabucodonosor. O imagínese usted si el arca de la alianza hubiese estado en manos de Acab o de Jezabel. Es que hay que ponerse a pensar que el arca de la alianza no es un artilugio hecha a mano cualquiera. Si hoy en día los grandes orfebreros dicen que no hay orfebrero hoy en día que pueda fabricarse un arca de la alianza, pero más sin embargo hay unos bobillos tontos ahí, estos son listos, se mandan a fabricar arcas de la alianza y se las venden a los hermanitos tontitos, pobrecitos, y las compran. Eso es pecado, además es pecado, hacer réplicas del arca de la alianza. Dice que no te harás imagen de cosas, pero eso fue una orden de Dios. De lo que Dios hizo orden, imagínese usted, que parecía una idolatría eso. Y eso, ahí fue donde se equivocaron los hijos de Elí. Muchos dicen, Elí no estorbó el pecado, sí que lo estorbó, pero no lo prohibió.
Le dijo a sus hijos, lo que decía la gente, pero no le dijo lo que dice el Señor. Es que eso hay que tener cuidado. Mira. Elí le dice a sus hijos, dice la gente que ustedes hacen esto y esto, pero no le dijo, dice el Señor, porque el Señor ya se ha apartado de Elí, incluso estando el arca de la alianza ahí. Fe y testimonio, tremendo. Entonces, Hebreos capítulo 3, lo voy a leer también un poquito aquí. Mire, Hebreos capítulo 3 lo que dice. Mire, vosotros pues hermanos, santos que participáis de las vocaciones celestes, considerad al apóstol y pontífice, o el alto apóstol de nuestra confesión, Jesús, fiel, el que le hizo como lo fue Moisés en toda su casa. Oígase bien lo que dice aquí. Y es tenido por digno de tanta mayor gloria que Moisés, cuanto mayor que la gloria de la casa es la de él que la fabricó. Pues toda casa es fabricada por alguno, pero el hacedor de todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda su casa, como ministro que había de dar testimonio de todo lo que se había de decir. Pero Cristo está como hijo sobre su casa, que somos nosotros si retenemos firmemente hasta el fin de la confianza y de la gloria de la esperanza. Mire, Moisés fue trabajador de la casa de Dios, y el que hereda la casa de Dios se llama Jesucristo, porque es el hijo. Por eso estaba preocupado Abraham de sus riquezas. ¿A quién le voy a dejar yo tanta riqueza que tengo? ¡Pum! Le nace Ismael. Pensó que era de Ismael todo. No, es de la promesa de Isaac. Él pensó que era Elías el primero, que a Elías le iba a quedar todo, a su criado. Le nace Ismael, pero no. El hijo de Sara. Y miren Hebreos capítulo 7 lo que dice. Pues si la perfección viniese por el sacerdocio levítico, pues bajo él recibió el nuevo ley. ¿Qué necesidad habría de suscitar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no denominarlo según el orden de Aarón? O sea que Jesucristo no es bajo la orden levítica, sino que un sacerdocio según el orden de Melquisedec de la tribu de Judá. Porque Aarón dice que era sacerdote de Jerusalén. Pasa que la palabra ahí no la entendemos a veces. La entendemos gracias a Dios, su misericordia, sí. Dice, mudado el sacerdocio de la necesidad, hay que mudarse también de la ley. Pues bien, aquel de quien esto se dijo pertenece a otra tribu, de la cual ninguno se consagró al altar. Pues, ¿sabe que de la tribu de Judá ninguno se consagró al altar? Solo se consagraban los levíticos, los hijos de descendencia de Aarón, pero murieron al Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Y esto es mucho más evidente que el supuesto de que a semejanza de Melquisedec se levante otro sacerdocio, instituido no en virtud del precepto de una ley carnal, sino de un poder de vida indestructible. Pues, del que se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Con esto se anunció la abrogación del presente mandato a causa de su significancia y inutilidad. O sea que fue inútil y mala eficacia eso de la ley, y se hace un nuevo pacto que es Jesucristo. Ahora, yo le hablaba a usted cuando dio una orden Moisés al pueblo que cogiera el maná de lunes, de diumenge, como dicen los catalanes, a divendres, de domingo a viernes, el sábado que no fuesen a recoger maná. ¿Sabe por qué? Si usted se lee todo Éxodo capítulo 16 lo va a entender, que el pueblo hebreo ha sido tremendo. No cayó maná el día sábado y fueron a buscarlo, porque hay gente que busca cosas que no las necesita. Está en una iglesia recibiendo buena doctrina y se va a otra a meter la boquita a otro lado y allá viene contaminado. Mire,
Le he leído de que ya no habrá más réplica del arca de la alianza ni arca del pacto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el arca de la alianza, es el arca del pacto. ¿Se imagina usted? Cuando Jesús nace, Jesús crece, es bautizado, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dice que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús en forma de paloma, en forma pasible. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Por eso cuando el Espíritu Santo reposa en los discípulos, en aquel grupo que estaba, dice que se vieron como lenguas o como llamas de fuego, porque había que quemar el pecado que ellos tenían. Si el arca de la alianza hubiese estado por ahí, ¿con quién tenía que haber hablado Yahvé Dios entonces? ¿Con el arca de la alianza, con el sacerdote, menos con Jesucristo? Pues después, una contradicción que hubiese habido, ¿no? Por eso Jesús dijo: dejadme que yo me vaya, porque yo os enviaré el Consolador. Porque imagínese usted, Jesucristo y el Espíritu Santo. Contradicción, ¿no? Jesús dijo: dejadme que yo me vaya. Y además a preparar morada. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y os enviaré el Consolador. Y nos envió el Consolador. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Se lo voy a leer. Mire que tenemos un poquito aquí. A mí me gustaría darle todos los versículos, pero tendríamos que estar aquí 3 días sin irnos. O vamos a irlo subiendo poco a poco, por partes. Mira, ¿qué dice aquí? Mire, 1 Corintios 3, 17. Dice aquí: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios está la libertad. Todos nosotros, óigase bien, hasta el día, vamos a ver, nada más que, mas cuando se vuelva el Señor será corrido el velo. Mire lo que dice aquí. 1 Corintios 3, 17. No, este es 2 Corintios, mire que está hablando del velo aquí también. Pero en 1 Corintios 3, 17 yo le quiero leer a usted lo que dice: que usted es el templo hoy. Ya no es el tabernáculo del lugar santo, lugar santísimo. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Usted es santificado. Mire, 3:17 lo que dice. Y luego le voy a leer lo que le estaba leyendo ahora de 2 Corintios 3:17, que también habla que la gente que tiene el velo de Moisés sigue creyendo todavía en el arca del pacto, en el arca de la alianza que está ahí por Israel, que no sé qué, está ahí por Etiopía. Eso es bobería, es tontería. Usted no tiene que estar creyendo en esto. Usted lo que tiene que hacer es empaparse en la palabra del Señor, leer la Biblia, escudriñar la palabra del Señor, que no le pase como dice en Marcos 12:10. Si no, búsquese que dice en Marcos 12:10. Mire, dice aquí. Se lo voy a leer desde el 16. ¿No sabéis que sois templo del Dios y el que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En el 16 y el 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le aniquilará. O sea que lo matará. Morirá. Dice aquí, mi hermano, en esta versión. Porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros cree que es sabio según este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necesidad ante Dios. Puesto escrito está: en casa los sabios en su astucia. Y otra vez, el Señor conoce cuánto vanos son los planes de los sabios. Miren. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice en el 1 Corintios capítulo 3, del 14 al 16, al 17. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En aquel tiempo Dios bajaba al arca de la alianza. Ahí hablaba con Moisés. Usted sabe que los sacerdotes que entraban a ofrecer también los sacrificios, si no iban consagrados, morían. Dejaban de sonar las campanitas, aunque consultaran el Urim y el Tumim, pero si no iban en santidad, morían. Y mire, lo que dice en 1 Corintios 10:3, cuando Moisés recibe la orden de Yahvé y le dice a Moisés: Aarón, recoge un gomer, un poco de maná y lo pones en el arca de la alianza y
para que sea testimonio para los hijos de Israel. Y le voy a leer mira qué bonito esto lo que dice aquí. No vamos a hablar de la roca, solo vamos a hablar del maná ahora. Pero la roca era Cristo. Del agua que bebían los hebreos era Cristo. ¿Y quién fue que sacó el pueblo de hebreo de Egipto? Jesucristo mismo. Yo le puedo dar los versículos bíblicos a usted. Es que Dios le dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro, porque el día que hombre alguno muere, tú lo que mirarás, mi mano y mi sombra, yo iré delante de ti. Eso le dijo. Miren lo que dicen en Corintios capítulo 10, versículo 3. Y que todos comieron el mismo maná espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca y comían de la vida espiritual que según la roca era Cristo. Más claro, ni el agua. Un momento que voy a dar la luz, la llum, como dicen en catalán aquí. Estamos a la oscura. Entonces, ahora le voy a hablar dónde está el arca de la alianza. Le voy a decir que se busque, esto está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y yo a este sí le creo. Yo no le creo a los arqueólogos, a los antropólogos, no le creo a estos apóstoles mentirosos, a estos pastorcitos que han ido a Israel a pagar hasta $100,000, hermano, para entrar a una réplica que han hecho ahí del tabernáculo. Los judíos por sacar dinero lo hacen. Y eso está prohibido, saben ellos que está prohibido. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, yo le voy a decir quién es el arca del pacto y dónde está y quién es. Aquí se lo aclaro más. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y dejóse ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y gran granizo fuerte. ¿Se enteró dónde está el arca de la alianza, el arca del pacto? Está en el cielo. Hasta tal cual así como lo oye. Solo es de leer la Biblia. ¿A qué sí? Y en cuanto al sacerdocio, lo quiero dejar aquí ya. Terminamos aquí, creo yo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver cómo dice aquí. Hemos estado resfriados. Eso es normalito, un resfriado. Cuando hay cambio de clima, se va el verano, viene el otoño. Hay cambio de clima. Y el cuerpo lo siente. Yo confío de vosotros en el Señor, que nos... Vamos a ver, Corintios capítulo 5, versículo 10. De hecho, aquí, ¿no? Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Me había equivocado ahí. La Biblia tiene una letra tan fina. Esta es una columna de los años 1900, no sé, 64. Dice así. Dice aquí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes y reina sobre la tierra. Dice en esta versión. En otra versión dice que nos hizo reyes y sacerdotes llamados a ministrar en su presencia. Mira, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice así. En el 6 dice así. Y Él nos hizo reyes, nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios su
Padre. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el 1 y el 6 dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos ha hecho rey y sacerdote. O sea que aquí el sacerdocio levítico, esos pastores que hablan de los levitas, para cobrar diezmo, porque la gente no lee la Biblia. Mire, le he dado Jeremías capítulo 3, versículo 16, que ya no habrá más réplica. Le he hablado de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, donde está el arca de la alianza. No está en Etiopía, es mentira eso, porque imagínese el arca de la alianza en la mano de un bandido. Imagínese los filisteos lo que recibieron, enfermedades y cosas. Además, Jesucristo es el arca. Dios no podía estarse contradiciendo. A través de Moisés hablaba así, de esta manera. Pero Jeremías, la Biblia no habla que Nabucodonosor se la llevó. Imagínese usted la arca de la alianza en la mano de Nabucodonosor. Se llevó los vasos que contaminó, pero incluso solo por eso perdió su reino. Entonces, yo digo una cosa. Lo dejamos aquí. ¿Dónde está el arca de la alianza? Pues ya lo sabe. El arca de la alianza está en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Jeremías capítulo 3, versículo 14 al 16 y 17, que dice que ya no habrá más réplica del arca de la alianza. Jesucristo es el nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice que el maná que comía el pueblo hebreo era Cristo. Y además la palabra del Señor, esto que le estoy mostrando aquí, Biblia, y esto es el verbo hecho palabra. Hay que leerse Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1, y ahí lo vamos a ir entendiendo quién es el verbo en el principio. Entonces, que nadie lo esté engañando a usted con documentales y cosas y estar viendo y hablando cosas. Jesús es el arca de la alianza, Jesús es el arca del pacto y nosotros somos su templo. Dice la palabra del Señor que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y el que contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso nosotros en Hebreos capítulo 12, todo léaselo usted, que dice que, ¿sabe qué es lo que dice, no? Que el sacerdote llevaba una diadema en su cabeza y decía santidad a Yahvé. Por eso decía el apóstol, cambiemos toda nuestra, cambiemos toda nuestra mente, que nuestra mente sea renovada, cuerpo, alma y espíritu. Un saludo, que Dios les bendiga y hasta pronto y hasta luego. Saludos. Pueblo y amados hermanos en Cristo Jesús, que Dios les bendiga y espero de vosotros vuestros comentarios. Estudiad la palabra del Señor. No penséis que el arca de la alianza fue un artilugio hecho así nomás, por así nomás. No, los orfebreros no eran cualquier cosa. Recuerda las vestiduras de los sacerdotes. Ya hablaremos en Éxodo capítulo 31, están como tenía que ser las vestiduras de los sacerdotes. Que las vestiduras de los sacerdotes tenían que ser hechas por ellos mismos y en santidad. Hoy nos vestimos cualquier ropita, nos ponemos contaminada, hecha por hombres que no se sabe quiénes son. Más o menos si lo sabemos. Saludos, que Dios les bendiga y hasta pronto y hasta luego y hasta el próximo vídeo. No dejes de engañar, que el enemigo engaña. Saludos, que Dios les bendiga.